¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas aquellas personas que nos ven o que nos escuchan en nuestras diversas plataformas y como siempre también a través de nuestros medios colaborativos, aquellas radios amigas que se han unido a este ciclo del FITAS 2022 y que replican nuestra señal, nuestro podcast desde el lugar donde se encuentren para todo el país. La verdad es que muchísimas gracias, nos alegra un montón y más aún nos alegra por el trabajo de nuestros invitados, de nuestros artistas, directores, actores, quienes con mucho esfuerzo sabemos que logran llegar a la concreción de la obra para luego ponerla a disposición del público y que sean estos espacios como el FITAS 2022, en el que finalmente pues se saquen sus propias conclusiones, la disfruten, se cuestionen, reflexionen o en fin, hagan lo que decidan hacer con la obra ya terminada. Mi querido Fer es nuestro siguiente invitado. Quiero darle las gracias por estar acá con nosotros, por aceptar la invitación y por supuesto por darnos un espacio para conocer los trabajos que vienen realizando, las buenas noticias que les llegan y su participación en el FITAS. Querido Fer, bienvenido. Gracias por estar acá. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches también. Gracias. A todos, todas, todos. Me encanta Genial. eso, me encanta, claro, y pues ya es la vida moderna, ¿no? Sí, es que tenemos que llegar a todos, a todas y a todos. Claro, me parece genial, a todos, ¿no? Y gracias por la invitación, la verdad, gracias por la invitación. Es un placer siempre charlar contigo en estos ámbitos y en estos momentos en los que realmente creo que necesitamos de arte, de cultura, y gracias por darnos espacio, por mostrar todo lo que se está haciendo en Bolivia, a vos y a todo tu esfuerzo, de verdad. Gracias, gracias Fer, gracias a ti por el tiempito. Bueno, a ver, vamos a comenzar. Tenemos varios temas para hablar con el Fer hoy y a pedido de Fer y de toda la producción que trabaja con Fer, vamos a dividirlos, ¿no? Un poco para que el público se ubique bien y no haya confusiones, no vaya a ser que vaya alguien a Cochabamba buscando el FITAS y sea el taller, en fin. Vamos a hacer unas divisiones. Súper, Lo primero que vamos buenísimo, a hacer... buena idea, buena idea. Sí, lo primero que vamos a hacer es remitirnos al año 2020, al 19 Ok, de septiembre, si mal no recuerdo, era sábado, creo que sí. cuando se estrenaba este experimento de obra audiovisual, teatro para el audiovisual, no sé muy bien el término que utilizan para llamarle, llamada Para María. Cuéntame sobre este proyecto, vamos a arrancar de ahí y vamos a hilar con lo que luego ha ido sucediendo. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque sé que no tienes mucho ¡Ay, tiempo, pero a ver, mentiroso! no, te puedo contar, o sea, puedo estar horas hablando, tú me conoces. Dale, yo te El corto. 2020, ya, buenísimo, eso, trato hecho. El 2020 fue un año obviamente rarísimo para todo el mundo y en nuestro ámbito no, nadie sabía qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar todo, lo de la pandemia. Y nosotros estábamos empezando, habíamos terminado, ya estábamos casi cerrando una obra de Pinter con dos de los actores que están en Para María, con Mauri Toledo y el Marco Sarandia, y estaba casi lista y llegó la pandemia. Y bueno, pues dijimos, ¿qué hacemos? ¿No? Y yo tenía esta obra que se llama Para María, que la había escrito ya hace unos años antes, estaba bastante larga y empecé a editarla. Y les dije, se animan a ensayarla y tratemos de hacer una versión online, porque eso es lo que parece que la gente está haciendo. Nadie sabía qué, cuándo, cómo, ¿no? Claro. Estábamos empezando y bueno, la reescribí todo y ensayamos la obra online durante unos 20 días, creo, ¿no? Tal vez un Ya. mes, no todos los días, pero 3 veces por semana. La ensayábamos no presencialmente, la ensayábamos literalmente como estamos vos y yo. Y nos metimos a hacer esta locura con el Nuna, con el Luisda, el dueño del Nuna, que es realmente una persona maravillosa y muy, muy osada, ¿no? Entonces él dijo, ¿por qué no la grabamos y tratemos de grabarla con 4 cámaras y hacer como la edición en vivo? Eh, on the spot, como dicen, ¿no? En ese momento. Ya, buenísimo. Entonces, fueron ensayos online y nos vimos después de 6 meses, que no nos veíamos presencialmente, nos vimos un día en el Teatro Nuna, cerrado, fue una emoción, así fue una Claro, mezcla de todo, ¿no? Con claro. los actores, con el equipo técnico, los que iban a filmar, con el director de foto,
el Edu Capriles, que estaba aquí en Bolivia y nos ayudó con la iluminación y todo, en fin, y todo el equipo del Nuna. Y ensayamos 4 días presencialmente, hicimos 4 pasadas, más que nada para los técnicos, ¿no? Y para ver cómo iban a ser las tomas, dónde, cómo, bla, bla, porque las cámaras son unas bolas que se mueven, que hacen zoom, que no sé qué, y todo eso suena rarísimo, pero bueno, y había que coreografar todo, obviamente, ¿no? Era como hacer una película. Y nos dimos cuenta que era como hacer televisión en los años 50, 60, cuando se presentaban las cosas y los cortes eran en vivo y listo, y eso era, ¿no? Y así hacían muchas obras teatrales, obviamente, o obras para televisión que las llamaban, ¿no? Mm. Eh, y fue eso, fue básicamente, hicimos televisión a la antigua, porque nos reunimos finalmente el quinto día y la grabamos. La hicimos unas cuantas veces y la edición fue hecha, como te digo, ahí mismo, elegimos bien, hicimos una post de sonido para mejorar un poco el sonido, para Ujú. ponerle también algunas cositas de post edición, como dicen, postproducción, perdón. Pero nada muy elaborado, porque no queríamos ni decir que estábamos haciendo cine, ni Ujú. tampoco queríamos que sea una obra de teatro grabada con un plano, ¿no? Entonces era un Ya. híbrido, y el Mm. híbrido no lo hemos inventado nosotros, obviamente el híbrido es televisión de hace 40 años, ¿no? Ya. Entonces, que era lo que la tele justamente estaba haciendo, ¿no? Se estaban transportando obras de teatro a la televisión en esa Mm. época en Sí. muchas partes del mundo. Entonces, fue muy interesante, fue muy intenso, nos cansamos, estuvimos unas 20 horas, creo, grabando ese día. Y nada, salió el producto y lo lanzamos el 19 de septiembre, creo que fue 19, creo que era un viernes, no Era sábado, un creo que fue un sábado. viernes. Era un sábado, ¿estás segura? He visto No en sé, ¿sí? una entrevista rara que le hicieron en un medio digital, cuyo nombre no voy a mencionar, que en, No me el, acuerdo. en la descripción decía se estrena el 19 de septiembre, el sábado 19 de septiembre, y la Sí, entrevista había pero sido publicada un 17, pero no sé bien. no hay que hacerle caso, tú sabes, a los medios, porque a No veces se sé. equivocan. Estoy viendo aquí Ok, 19, puede ser que era sábado, no me acuerdo, pero lo hicimos 2 fines de semana, a ya, final de ok, cuentas. ok. La tuvimos online 2 finales de semana y fue súper linda la experiencia porque, Mm. nada, mucha gente podía verla, vendimos muchas entradas y si multiplicas eso, digamos, por 2 o 3, porque era una entrada por familia, ¿no? Ujú. Realmente mucha gente vio la obra, Vio la ¿no? obra, genial. Y eso fue lindo, fue lindo. Y Mm. eso es tengo que decir sobre el proceso Sobre el proceso. Ok, del ok, perfecto. 19, del De- 2020. 10 días ok, después, no, no. ok, a ver, vamos a usar este panorama que nos has puesto en contexto, digamos, que tiene que ver con el cómo se las arreglaron para llevar adelante la concreción final de la obra para seguir retrocediendo y llegar a ese punto en el que comenzaste a escribir la obra para María. Decías al principio que era una obra muy larga y que decidiste editarla. ¿En qué momento comienzas a escribir esta obra? ¿Por qué editarla? Y en tercer lugar, ¿cómo entender esta obra llevada luego a un contexto de pandemia para el que seguramente no comenzaste a escribirla? Es decir, es bien interesante estas obras que han sido creadas o que han, digamos, se han concretado en época de pandemia, porque en muchos casos no estaban pensadas para un contexto como ese, en otros casos sí, evidentemente ante la contingencia, pero me gustaría conocer cómo ha sido ese proceso incluso de reescritura del mismo texto. Empezó con una escena que yo escribí para otra obra, Uh -huh. que la escribimos creo que el 2015, si no me acuerdo, junto con Bernardo Peña y la Camila Urios estábamos haciendo un proyecto de una obra Ya, sobre vecinos en un edificio. ok. Y nada, escribí y eran como escenas, ¿no? Uh -huh. De cada departamento. Y una de las escenas era sobre esta pareja de homosexuales que estaba con problemas. En fin, en esa época eran otros actores también.
nada. Y eso, llevé esa, bueno, no se concretó esa El obra, no proyecto. se hizo ese proyecto, y llevé la idea a un laboratorio de escritura. em, y ahí el docente que me dijo, ¿por qué no escribes una obra de teatro? Y yo quisiera que trates de escribir una obra más clásica en 3 actos. Yo quería escribir una comedia, ¿no? Y él me dijo, ok, pero hazlo, ¿no? Porque veo que tu escritura es medio, no tiene mucha, ¿no? Yo no soy un escritor formal, ¿no? Claramente. Y mi escritura no tiene formalidades. Entonces él dijo, escribí una obra en 3 actos y ve, Ujú. y te va a salir larga. Entonces ese era el reto del taller y logré escribir una obra en 3 actos, pero duraba 2 horas y media, era larguísima, en fin. Entonces, cuando revisité la obra ya en pandemia, dije, son solo 3 personajes, puede ser interesante. Queríamos hacer una obra más o menos estilo, cuando dirigí una obra que se llama Rec, que la hicimos en la habitación de un hotel. Era Sí, yo súper estuve ahí. íntima, ¿sí? Era súper íntima y la idea era esa, la idea era hacer esta obra en la cocina de un departamento, ¿no? Era en Esa una era la casa de idea. Sopocachi. Era en una casa de Era con el Sopocachi, en francés un y no me hostal, acuerdo con quién más. con el Mauri Toledo Con también, el el Mauri francés y la Toledo Mari Vargas. y la Mari Vargas. Claro, yo amé a la Exacto. Mari después de esa Sí, obra. Sí, sí, los sí. 3 estaban increíbles. La Mari es mucha Mm, cosa. sí. Y entonces la idea era hacer esta obra de nuevo en ese formato y llevar a la Ujú. gente a un lugar donde hay una cocina y una sala, ¿no? Una cocina americana y una sala y que la gente esté ahí. Em, y vino la pandemia, ¿no? Entonces, eso me dio tiempo también para revisitar la obra y decir, ok, aquí hay que reducirla. Pueden ver a mi Mm. perro, creo, ¿no? No hay problema. No, Está para nada. leyendo. ¿Cómo se llama? Mica, ¿Es perro o perra? es perra. Es perra. Sí, Ah, ok. Qué está hermosa. leyendo, está leyendo, Qué está leyendo. hermosa, qué hermosa. No, no te preocupes, Y aquí todos los animales son bienvenidos. No sabes los gatos bueno, entrometidos que he tenido acá en las entrevistas. sí, me imagino, me imagino. Ya es una normalidad, ¿no? También tener en este, bueno, Sí, en fin. sí, sí. Entonces, yo dije, o sea, nadie va a querer ver una obra de 2 horas online, ¿no? O sea, no sabemos qué ondas con el formato, Ujú. cómo la vamos a grabar, va a ser imposible. Entonces, parece que el destino está diciendo que realmente la cortemos. Entonces, Mm, la fui editando, fue cambiando un poquito. También, obviamente, cuando editas vas revisitando hasta los personajes y todo. claro. Y creo que la obra dura 1 hora y 20, si no me equivoco. Por ahí, tal Mm, vez un poquito más, ¿no? mm, Fue ese el proceso, la verdad. Y yo quería hablar sobre 3 personas que están completamente perdidas, mm. cada una en su mundo perdidas, y hay un conflicto en común Denominador entre común las, que los une, sí, digamos. que los une y que también los puede separar. Y cada uno está Mm, viviendo su mundo también. Entonces son como 3 tormentas y que se juntan, ¿no? Y no es que causan mm, una tormenta, pero hay una tormenta más grande sucediendo, ¿no? Entonces dentro de sus tormentas tienen que tratar de solucionar mm. la tormenta grande. Y era por ahí. No sé, para mí Interesante. el tema de escribir, para mí amo, y me está ayudando mucho, creo, a tener otra posibilidad de comprender al ser humano, ¿no? Mm, No estoy siendo así demagogo para nada, de verdad que siento eso. Entonces, eh, lo que yo quería que sea una comedia, entre comillas, tontita, se volvió lo que llamo una comedia existencialista, ¿no? O sea, mm. realmente es para pensar un poquito, ¿no? Ya, Y, ok. y, y no son 3 personas histéricas toda la vida y siempre son así, para nada. Son 3 personas que están en crisis y que tienen que solucionar sus vidas dentro de esa crisis. Medio Entonces, premonitoria tu eso obra es. en relación con lo que iba o estaba a punto de suceder una vez que la Sí, puede concluiste, ser. porque creo que hasta ese momento las historias que estaban, que se enmarcaban en un espacio contenido,
digamos, físicamente hablando, porque metafóricamente hablando, un espacio de contenido puede trasladarte a muchos otros espacios sin necesidad de salir físicamente de allí, ¿no? Digamos, historias que sean desarrolladas o que estén pensadas para un espacio de manera internamente dado, digamos, no eran tan frecuentes como hoy, ¿no? Como ahora, un poco saliendo de todo ese proceso de primera instancia, ser conscientes de lo que estamos pasando, de cómo como seres humanos no las arreglamos en un espacio en el que tenemos que estar para cuidar nuestras vidas, y al mismo tiempo cómo a partir de ahí te puedes enlazar con otros espacios desde el ámbito metafórico, artístico, yo qué sé. Me parece interesante que esta propuesta haya venido de antes. O también tiene que ver quizás con una línea tuya de explorar o de interesarte en la exploración de los personajes dentro de estos espacios, como en el caso de REC, por ejemplo. Sí, yo creo que, o sea, una cosa que me interesa mucho en el teatro es salir del teatro, precisamente, ¿no? Entonces, creo que eso nos dio también un hincapié a poder hacerlo virtualmente de una manera más aceptable, ¿no? O aceptarlo más, digerir la idea más fácilmente, porque ya Ya, pensábamos hacerlo fuera del teatro, ¿no? Fuera de un teatro, ¿no? claro. Entonces, no se puede hacer en una cocina, entonces hagámoslo virtual, ¿no? Puta, ya. Ya, ok, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Quién nos Y hace la producción? Yeah. claro, exacto, pero Sí. fue súper. Además que es un reto en términos de dirección, ¿no? Ujú. Y eso me impulsionó también a empezar a pensar más cinematográficamente, si quieres, o audiovisualmente, si quieres, no sé, Mm, son otros códigos y son otras mm, herramientas, ¿no? Entonces, y eso para mí, no sé si para los chicos, pero para mí también me fue empujando hacia la dirección de cine, ¿no? mm. Entonces, yo ahora estoy muy interesado en ese lugar también Ya. y, y veo la complejidad, veo el reto gigantesco que es hacer audiovisual. Lo veía como actor, ¿no? Pero Mm, ahora lo veo como escritor o como guionista, si quieres, bueno, o como, no sé, no soy guionista, por eso digo escritor, pero en fin, como autor de guiones y como director de algunos proyectos audiovisuales. Entonces ha sido lindo en ese sentido, porque después de esa obra, durante la pandemia, yo di muchos talleres online, ujú. muchísimos, fue increíble realmente, y hice 3 o 4 otras producciones audiovisuales, Claro. ¿no? Mm, Em, mm, y todas ensayadas virtualmente. Entonces, durante un año y medio más casi, no veía a mis alumnos presencialmente y ensayábamos las cosas virtualmente y hacíamos desde vestuario hasta la puesta en escena, todo virtualmente. mm, Entonces, ha sido una locura todo eso, ¿no? mm, mm. Y sí, ¿Qué obra cinematográficamente hablando te viene a la mente que explora este formato del que me hablas desde el teatro que te parece interesante? hay una obra que se llama 12 Angry Men. Ujú. No me acuerdo cómo se llama en castellano, que fue lanzada creo el 53 si no me acuerdo, y es un teleplay, ¿no? Un O teleplay, claro, sea, formato teleplay. em, Ujú, formato teleplay. Y es ujú, brillante. Son 12 hombres que mm. son, tienen que decidir si un individuo es culpable o no en un juicio. Ok. Y toda la obra es dentro de la sala donde ellos discuten. Y la obra es brillante, como obra teatral, como obra, Ujú. pero la puesta en escena en solo solo Locación. un ambiente durante Mm, 50 minutos es también brillante. Y es increíble cómo no repiten planos, ¿no? Entonces mm, yo veía eso una y otra vez y decía, ¿cómo han hecho? ¿Cómo han hecho? ¿No? Y claro, hay toda una planificación previa, toda una preproducción. claro, No se hace así a la quete, ¿no? claro. Entonces, esa es la primera que me viene a la mente. Yo hice una versión de esa obra con unos alumnos el 2018, ¿cómo se llamaba? Duda razonable. Hicimos el finales del 2018, creo, Ujú, que era una versión con 9 actores. Y era eso, ¿no? La obra habla sobre eso, sobre si tienes una duda, si alguien es o no es culpable. O sea, si tienes duda que alguien sea culpable, entonces no puedes iniciarlo, ¿no? No mm. puedes, no puedes. Si hay Pero, duda,
¿Estás hablando solo? No, estoy Ah, aquí, estoy pero aquí. ¿estás hablando Sí, solo o es a ti a que te estás hablando? Me has dejado medio. sí, no, 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 estoy hablando con ustedes, con Ay, ay, ustedes. ay, ay. Entonces, es que soy bueno, ya parece que estoy hablando tan naturalmente. Pensé que Entonces, estabas si hay hablando con duda, alguien más. Dale, dale. no, 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 si hay duda, no puedes, ¿no? No puedes condenar a alguien si es que hay una duda razonable. Claro, con la duda razonable. Es como un modelo para mí esa Ujú. obra, de una forma, Ya, ¿no? No ya. tiene nada que ver con la obra para María, pero ya que lo mencionaste, ese es un ejemplo. Te, Em, te preguntaba para un poco también, no sé, es mi opinión bien quizás ignorante, no crítica, no especializada en estos temas, pero durante la pandemia uno de los espacios a los que habitamos constantemente y de los que muchas personas bebieron casi todo aquello que no se imaginaron que iba a haber nunca, pero que tuvieron que ver porque no había otra cosa quizás que ver, es el espacio de Netflix, de las plataformas vía streaming, ¿no? Por donde podías sí, consumir contenido de todo tipo. Y en esa época, justo en esa época en la que estabas presentando la obra, yo recuerdo que me enganché con una película que se llama Tok Tok, es una película súper light, ¿no? sí. Súper comedia sencillita, digamos, pero muchas personas creen que es una obra teatral llevada al ámbito cinematográfico. Es una película que está igual en Netflix, donde varios personajes se juntan en una Ujú. sala esperando, la conoces, ¿no? Esperando a Sí, un es una obra de doctor, teatro. es una obra de Ujú. teatro, ¿no? Sí, Bueno, sí. entonces uno cuando se acerca a la obra no se acerca con el título obra de teatro, se acerca a la obra como una película, ¿no? Y en Exacto. el camino te vas dando cuenta que las actuaciones, la forma en la que se resuelven los conflictos, el tipo de humor incluso que practican está pensada para una puesta escénica. Sin embargo, te ponen pues en ese linde en el no saber si estás accediendo a una propuesta teatral o a una propuesta cinematográfica. Y me gusta mucho poner en tela de análisis quizás este ejemplo, porque es una película a la cual pueden acceder muchas personas de las que nos están viendo ahorita, así nomás, es decir, tienes una película bien accesible y que es muy divertida de ver precisamente por el trabajo que han hecho con cada personaje, el tema de la fotografía que me parece fundamental, el montaje, el diseño de sonido, me parece interesante cómo logran hacerte ver un problema tan difícil como son estos TOC, les llaman, de personas con Sí. problemas, ¿no? Dentro de un espacio que puede ser, digamos, colectivo y resuelto colectivamente. ¿Has visto esta película? ¿La conoces? La película no la vi, yo vi la obra en ¿Viste la obra? España Ya. y es la obra más graciosa que he visto, o Ajá. top 3 de mi vida. Así, no paraba de No reír. te puedo creer. Me impresionó la calidad de los actores y el guión, Ya. ¿no? Pero más que nada los actores eran increíbles. Eran increíbles, claro, Eran claro. absolutamente increíbles y durante el intermedio Ajá. siguieron haciendo cosas y yo no sabía si era improvisación o si era realmente increíble. O si era parte O de la si era obra. parte de la Sí, puesta, ¿no? O sea, sí, era sí, parte de sí. la puesta, pero no sabía si era improvisación o si era todo porque De era manera realmente increíble. consciente, claro, de manera Exacto, consciente, empezaron a sí, sí. jugar Monopolio, creo, pero con su toque, cada uno con Sí, su con toque, su y toque. era Exacto, brillante, exacto, ¿no? exacto. Em, pero la diferencia es que eso es una obra cinematográfica. Es Ujú. basada en una obra de teatro, pero es una obra cinematográfica. Lo Ya. que van a ver nuestros queridos espectadores en el FITAS no es eso, ¿no? Tampoco creo que es, o sea, yo no he visto todas las obras, pero para María, por ejemplo, no es una obra teatral solo filmada, como te Ujú. digo. Hay un juego de cámaras y bla, bla, pero está todo filmado en un día, ¿no? Esa peli que vos has visto la han debido filmar en 2 meses, ¿me Claro, entiendes? O sí, sea, sí. plano por plano por plano. Ujú. Y eso es hacer cine. Otra cosa es hacer lo que hemos hecho nosotros, que es un reto terrible y grandioso a su manera, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, Los Miserables, ¿no es cierto? Hay el musical y hay la película, Ujú. ¿no? Entonces son dos lenguajes completamente diferentes y cada uno tiene sus méritos. Y eso, entonces, creo que tiene que quedar claro también que creo que para María y muchas de las obras también que van a estar en el FITAS virtualmente están en ese modo experimentación, ¿no es Sí. cierto? Ujú. Pero son historias muy interesantes, son historias, ¿no? Y yo creo que algunas de las historias son historias que han surgido durante la pandemia
que hablan sobre eso y tal vez la gente esté hasta aquí un poquito de hablar sobre la pandemia, ¿verdad? Y quiere seguir adelante, ¿no es cierto? Pero yo creo que uno no puede olvidar lo que ha pasado. Uno se olvida muy fácilmente, ¿no? Em, y creo que es un lindo homenaje, no es una obligación, pero es un lindo homenaje ver estas obras porque se tiene que tener en cuenta que se han hecho durante una época en la que la gente no se podía juntar. Entonces, ese tiene un mérito también, Tiene ¿no? O ese sea, plus, claro. es un mérito, ¿no? Y en ese sentido creo que tienen mucho valor estas obras, hasta históricamente, si quieres decirlo, perdón, que suene grandiosa la vaina, ya no estoy queriendo ser así para nada, pero pucha, hay muchas Perdón que obras que han suene sido hechas. grandilocuente, pero así Sí, soy. Mil no, es que disculpas. no creo que sea así, pero espero que no suene así. Te estoy molestando. No, me parece Sí, genial. pero el tema es ese, Es o sea, totalmente que se válido ha que, hecho, claro, exacto, se como ha hecho creador que en un defiendas tiempo, todo ese proceso, ¿no? En el que han estado pues confluyendo desde sus propias realidades. A mí me gustaba poner en el diálogo el ejemplo de esta película y bueno, de la que tú mencionabas, porque me parece interesante cómo ir dejando con claridad, digamos, los diferentes formatos que hoy podemos ver al mismo tiempo y ujú, establecer las diferenciaciones entre ellos, ¿no? Bien que hayas claro, mencionado la obra de teatro, porque yo investigué sobre la peli y me llegué a un artículo donde explicaban cómo había sido la puesta en escena y me parecía que la obra de teatro era superior, sin duda alguna, a la película, pero yo empecé por la película. Y en ese ujú, sentido me gustaba mucho empezar a analizar también qué se estaba haciendo en Bolivia en relación con estas otras propuestas que uno ve desde afuera y dice, wow, qué grande, pero a veces como que no tienes tampoco el espacio ni el momento para evaluar críticamente también lo que hacemos acá y no solo mirar lo que viene desde el exterior. Entonces, por eso me gustaba que pusiéramos en análisis la obra claro. inicial, REC, después esta propuesta cinematográfica, lo que has hecho con tus alumnos, un poco la experiencia que has tenido con Tok Tok y ahora evidentemente el cómo el público puede tomar como ejemplo todo ello, es decir, analizarlo y enfrentarse a la propuesta para María ya con ojos un poco más informados de cómo se llega a este proceso de obra final. En ese sentido, me gustaría pasar al ámbito de aquellas reflexiones que se ponen en tela de juicio durante la obra. En algún momento leía que tiene que ver también con una necesidad de evaluarse ponerse en crisis en una edad específica para el ser humano, digamos los 40 ¿no? Sí. ¿No? Y eso me llama la atención porque A vos no te ha evidentemente pasado todavía, no te preocupes. todavía, pero quiero saber cómo ha sido la experiencia de otros, ¿no? Y como te tengo delante a ti, ya, quizás has reflejado o has tomado parte de toda esa época por la que has pasado y por la que pasan muchos y vamos a pasar evidentemente para la obra. Cuéntame sobre ella. Sí, o sea, claramente, es una obra sobre eso. Eh, Hay esa crisis también, que es una crisis de la que pocos huyen, ¿no? La famosa crisis de los 40, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede en ese momento? Cada uno tendrá sus teorías, pero yo creo que sucede eh, se delata o se manifiesta Uh -huh. o cuando tienes 40 o cuando tienes 43 o cuando tienes, ¿no? O tal vez un poquito más tarde, en fin. Pero tiene que ver con la mortalidad, yo creo, ¿no? Tiene que ver con, aceptas o no, que ya no vas a estar aquí, ¿no es cierto? Creo que va por ahí y es un lapo en el rostro, en tu cara, en tu cuerpo, en tu alma. Y yo creo que es un ejercicio tremendo poder aceptar eso, ¿no? Yo creo Claro. que por eso existe el arte, la literatura, la poesía, los que han podido llegar a esa edad o que antes, hace tal vez 300 años, los 40 era 25, ¿no? Porque la gente se moría Se antes, ¿no es moría, claro, cierto? sí, a lo ¿No? mejor no Entonces, llegaban. básicamente la crisis de la media edad, ¿no? Sí. Entonces, va un poquito por ahí, cómo vos reevalúas tu vida, cómo... Es muy difícil, creo, no pensar en todo lo que has hecho y lo que has dejado de hacer, Mm. ¿no? Entonces, la obra va por ahí. Trato de hablar sobre eso dentro de
lo que les está sucediendo. O sea, son dos hermanos, una hermana y un hermano, y el hermano tiene una pareja, es una pareja de homosexuales, y la pareja del hermano cree que está embarazado, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un poquito el humor, si quieres, ¿no? Mm. Un poco humor negro, no sé. No voy a decir mucho más Sí, sobre no, no, no cómo me termina la obra, spoilees. ¿no? Sí, sí. Pero él empieza a creer que realmente está embarazado, ¿no? Entonces, un clic ahí sobre una mujer que nunca quería tener hijos, pero de repente siente que quiere tenerlos y no entiende por qué y le emputa eso porque no quiere, pero el cuerpo le está diciendo algo, la crisis le está diciendo otra cosa. Ujú. Hay el hermano que está reevaluando toda su vida, que ha trabajado en un trabajo de 9 a 5 toda su vida y lo único que quiere es ser cocinero, por decirte. Y hay el otro que es un poco más joven, que no entiende la crisis de estos dos, Ujú. pero que le viene algo que es completamente fuera, es absurdo, Ujú. ¿no? Que tal vez esté embarazado, ¿no? Mm. Entonces, es un poco absurda también la obra, ¿sí? Absurdista o como quiera llamarlo. Pero Mm. el denominador común es que los tres están en una crisis y quieren ser felices, nada más, ¿no? Y Claro. no saben cómo serlo en ese momento. Mm. Y los agarramos en ese momento, ¿no? No es que siempre han sido así, no es que van a ser así el resto de sus vidas, los agarramos en ese momento. Y sobre eso es. Mm. Entonces, esa es la discusión, nada más. Mm. No es, no es nada, no, no tengo respuestas, no me lanzo a tener respuestas, o sea, no las tengo, cada uno que viva su crisis como le dé la gana. No, está genial porque también de estos pequeños espacios que uno dice son muy personales, son muy propios, son muy únicos, es donde aparece, en estos espacios son donde aparecen ese proceso de identificación, ¿no? Digamos, con un público que puede Sí, estar pasando por un momento así o puede entender al personaje desde su propia mirada. Y eso me parece interesante, ¿no? Que no sea como que una cuestión dada ya de por sí, que no sea una obra en respuesta de o que no sea la respuesta de, sino sí. que puede establecerse más bien como una obra de cuestiones, una obra que cuestione, que se pregunte, que sean preguntas todo el tiempo más que respuestas. A veces necesitamos más preguntas que respuestas, ¿no? Sí, y que dé hincapié a que puedas vos tal vez hablar con la persona que ha visto la obra, puedes hasta decir, puta, qué obra de miércoles, ¿no? O puta, no, como comedia, o No no, sí, estoy ha sido para eso, comedia, no digamos. estoy para, pero en realidad eso ya es algo, ¿me Claro, entiendes? Porque claro. eso ya estás generando una apertura Ujú. para que puedan discutir sobre, Mm. para ver sobre qué es exactamente Mm. la obra. Ah, ¿y a vos Genial. te pasa eso? No. A mí Mm. sí. Pucha, ¿por qué te pasa eso? ¿No? Creo que en general el arte es para eso, es para recibir algo y poder compartir y discutirlo, ¿no? Sea un cuadro, Claro. sea un poema, sea una película, sea lo que sea. Genial. Bueno, esta obra va a estar en formato virtual como parte del FITAS, desde, según tengo entendido, Exacto. del 6 al 15 de mayo. Van a poder verla en la plataforma del FITAS. Así es que lo lindo, y siempre lo digo en cada entrevista con las obras virtuales, es que no solo van a poder acceder a la entrevista o a la obra, sino que van a poder hacerlo a ambas de manera pues casi simultánea. Pueden elegir si hacerlo antes o después. Fer seguramente les recomienda primero ver la obra y luego la entrevista, pero bueno, Ah, es a qué gusto del genial. Van a poder ver esta consumidor. entrevista y después la obra. Claro, es lo que estoy Ah, claro, explicando. pues, claro. Yo no sabía. Pero ves cómo estoy repitiendo ves cómo te estoy, ¿cachai? Ya podría ser conductor de Pensar Culturas Podcast, Me Fernando encantaría ser Arce. conductor de radio. Es un deseo no muy oculto, pero no, creo que me Es entiendo. hermoso. Debe ser La increíble. radio es hermosa, es hermosa. Bueno, genial. Sí, Pues ya tienen ahí todos los datos de lo que va a pasar con esta obra. Me parece buenísimo ahí que tengan está. el chance de verla y de, bueno, finalmente sacar sus propias conclusiones. Y ahora hacemos como que un quiebre, ¿no? Le damos nuevamente la bienvenida a Fer, no, mentira. Y pasamos a hablar sobre lo que va a pasar también con este taller que ya tiene ese, pues, ya en manos, casi a puertas de ser realizado en el mes de mayo, justamente, pero en la ciudad de Cochabamba. ¿Verdad? 7 y Exacto. 8, según Sí. tengo entendido. Nuevamente regresas al ámbito del taller y lo haces en esta oportunidad presencial. Sí, finalmente, ¿no? Al Ya hemos fin. hablado tanto del mundo virtual, ¿no? Finales del año pasado empecé a dar clases presenciales de nuevo en La Paz. Y bueno, vino la nueva ola este año y tuvimos que pasar a virtual de nuevo, pero ya parece que se está
¿no? Se está tranquilizando la cosa. Di un Ujú. taller parecido, intensivo, de 2 días en Santa Cruz hace más o menos 2 meses y fue increíble. La verdad es que fue increíble. Eh, los alumnos eran desde actores con experiencia, actores que tenían y que estaban trabajando, Ujú. actores con experiencia que no estaban trabajando, que no hacían cosas hace un buen tiempo por la pandemia o por otros motivos. Y otros alumnos eran personas que realmente querían actuar, pero que no tenían mucha experiencia. Entonces, el taller va para todos y yo voy realmente trabajando a cada persona y ese es el reto que a mí me encanta, como creo que puedo ayudar, ¿no? Claro. Pero es un taller de inmersión total, son 2 días, 5 horas cada día presencial y vamos a estar ahí juntos trabajando lo que yo creo que es parte del arte de actuar, que es escuchar, escuchar, estar presente y escuchar, Ujú. escuchar, escuchar, escuchar para poder vivir, ¿no? Lo que el personaje te está pidiendo que vivas. Entonces, es lindo, es lindo. Va a ser el 7 y 8 de mayo, va a ser un reto increíble. Va a ser en la Alianza Francesa, es un espacio maravilloso. Y ya estamos con muchos interesados, creo que se va a llenar, así que apúrense. No, de verdad, pero lo lindo es que es presencial, ¿no? Lo lindo es que estás ahí, que puedes oler, que puedes sentir, que puedes escuchar de cerca, hay esa cosa, ¿no es cierto? Hay esa cosa. Y el reto es que vamos a estar 5 horas los 2 días y las 5 horas se pasan volando, aunque no lo crean. Sin duda. ¿Cómo va a ser la dinámica pedagógica de este taller? Mira, yo siempre tengo un plan para los talleres y 95% de las veces cambia, ¿no? Va cambiando porque el grupo pide algo, Claro. ¿no? El grupo te habla. Pero básicamente vamos a trabajar escenas. Voy a ponerlos en pares o tripletes, o bueno, yo voy a ver también, por eso digo que depende también de quiénes están, ¿no? Los más avanzados van a estar juntos, los intermediarios, ¿no? Los intermedios juntos y los iniciantes juntos. Y vamos a trabajar cada uno en su nivel unas escenas y vamos a usar improvisaciones también para retomar eso que decía que es el escuchar. Ujú. ¿No? Yo creo que el actor necesita aprender a escuchar o reaprender a escuchar Ujú. y no tener ideas preconcebidas de cómo tiene que hacer la escena. Ese es trabajo del director, ¿no? Entonces yo siempre pienso que el actor tiene que estar ahí a merced, básicamente, tremendamente disponible. Eh, Tampoco es una marioneta, ¿no? Pero estar a merced con propuestas, pero no propuestas racionales, sino propuestas orgánicas, propuestas que solo un actor puede dar, ¿no? Porque el director te puede dar 15.000 propuestas racionales o de imágenes y bla, bla. Ese es su laburo, ¿no? El actor tiene que proponer desde otro lado y es el único que puede proponer desde ese lado. Y yo siento que muchos actores no proponen del lugar del actor, que es estar ahí presente, viviendo la vaina, Ujú. ¿no? Se preocupan en tantas cosas que dices, no, no te preocupes en eso. El director se va a preocupar con eso, ¿no? El vestuarista se va a preocupar, ¿no? Por eso, ¿no? El director el iluminador se va a preocupar por la luz. Vos preocupate en encontrar al personaje, ¿no? Ujú. Y yo creo que parte del viaje de encontrar al personaje es escuchar. Mm. Entonces, eso vamos a trabajar. Genial, Va genial, a ser súper, va a qué ser súper. bien, qué bien, Fer, me alegra muchísimo que estés con esta posibilidad. Evidentemente, ahora estamos como que, digamos, viviendo una ebullición total de propuestas, de eventos, de presentaciones, todo aquello que como que de alguna manera se quedó truncado por las restricciones de la pandemia y creo que es interesante el hecho de poder conjugar en estas épocas no solo la posibilidad de aprender de tu experiencia, sino de poder ver pues en puesta en escena, en práctica, este trabajo del cual nos vienes hablando con Para María a través del FITAS y bueno, al mismo tiempo pues estar presente en tu taller. Me alegra un montón. Gracias, gracias. Y sí, pues ya hay que volver ya con todo de una vez, con patada Sin voladora, duda, sin duda. porque si no, no vale la pena. La última consulta que quiero hacerte tiene que ver con un cambio de estructura. ¿Estaría pensada la presentación de Para María de manera presencial? ¿Estaría perdiendo Sí, o ganando?
No, es otra cosa, como te digo, son dos, yo creo que no se puede pensar así, ¿no? No sabes. La respuesta es, no sabes. Pero queremos hacerla presencialmente, tenemos que buscar el lugar, tenemos temas de logística porque dos de los actores, la Sofi y el Mauri Toledo, primero, los tres actores que están son increíbles, ¿no? La Sofi Petiñat, el Mauricio Toledo y el Marcos Arandia. Eso que Ujú, quede claro. Solo que la Sofi y el Mauri se fueron a vivir a Santa Cruz. Entonces, mm, hay un tema de logística ahí y ver, claro. no si se hace, pero dónde la presentamos primero, ¿no? Si en Santa Cruz o en La Paz. Pero sí queremos hacerla, pero eso tal vez para fin de año, inicios del próximo año. Así Ya. que sí. Y es otro, es que es otra comunión, ¿no? Es otra cosa. El teatro es otra cosa. No es ni mejor ni peor, es otra experiencia, nada más. Mm. No, Yo te creo preguntaba si así. ganaba o si perdía, porque a veces uno como que tiene en mente que una obra pensada para un cierto formato esté, digamos, apuntada a dialogar o a reflexionar sobre ciertos temas que Sí, te da sí, también el formato, ¿no? Y de otra claro, manera, con otro formato, apuntas a otro lado. Entonces, no es ganar o perder en sentido negativo o positivo, claro, sino claro. de perder unas cositas para ganar otra. Es decir, es como un juego de tirijala, ¿no? Que me parece interesante. Totalmente. Es mi Sucede. humilde O sea, opinión. pero estás en lo correcto. Estás en lo correcto, como Gracias. diría. Yeah. eh, Tienes que saber qué es lo que el lenguaje que estás usando, cuáles son sus cosas positivas, qué vas a Claro. ganar con eso, ¿no? Y eso es parte, y el teatro gana con ese intercambio presencial, o sea, esa Ujú. palabra ya está en la moda, creo, ¿no? Pero es realmente, a mí me gusta mucho involucrar al público en la obra de teatro de una forma u otra, ¿no? Y eso es lo que el teatro es. Eso, Mm. el cine no tiene eso, el cine tiene otras ventajas increíbles, ¿no? El Ujú. teleplay no tiene eso, la televisión, entonces hay que Mm. explorar eso, Sí, ¿no? sí. Eso. Prepárense para acceder a una obra en la que los actores te estén escupiendo encima, es el estilacho del FER, así nos pasaba en Re, Tampoco. que caminan y te pisan porque estamos todos tan juntos en la sala, en el cuarto, aquel recuerdo, que estaban caminando y tú Sí. decías, ay Dios mío, si se choca conmigo se va a caer y se va a ¿Qué molestar más hago? de ¿Qué lo que ya hago? está. Sí, Sí. tengo ese recuerdo bien latente en mi cabeza. Era muy Querido cool Fer, porque había sí, gente que me decía qué perfume estaba usando uno de los que reconocía el olor del perfume, o olía, ¿no? El aliento del cerveza del otro personaje, ¿no? O, en sí. fin, Se han farreado después eso del lo hace estreno. más, Yeah. sí, eso lo hace, eso lo hace más interactivo, nada más. Sí, sí, más humano. Mil gracias, Fer, te agradezco un montón. Gracias por A estar vos, acá Ariel, charlando con a nosotros y vos. pues buena suerte, tanto para las retroalimentaciones que te van a llegar luego de la presentación de Para María en el FITAD, como para el taller que vas a estar Gracias. dando 7 y 8 de mayo en Cochabamba. Mil gracias. Gracias, Mil. Gracias, gracias por tu espacio y a todos los que están viendo esto, vean el FITAS, sigan viendo teatro, vayan a ver, vayan a galerías, vayan a consumir arte y bueno, en el FITAS ahora respiremos teatro, ¿no? Respiremos Sí, teatro que hace bien. hay que Gracias, Sara. aprovecharlo, sin duda. Gracias. Sin duda a ti. Bueno, pues ya saben, recuerden que la obra de Fer para María estará del 6 al 15 de mayo a través de la página del FITAS Exacto. y por otro lado que ya es momento de que si quiere participar de este taller en Cochabamba, pues pueda acceder a la inscripción ya no más, porque seguramente se van a llenar los cupos antes de lo esperado. Recuerde además que si nos está escuchando a través de la radio, puede googlearnos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram o en Spotify en formato podcast y seguirnos, suscribirse a nuestro canal o vernos en vivo y en directo a través de nuestra transmisión vía Zoom para nuestras páginas en redes sociales. Muchísimas gracias por la compañía y hasta la próxima.